Vamos a hacer un breve repaso de lo que fue el estudio pasado y les voy a ir compartiendo en sus pantallas el estudio también de hoy. Así que juntos vamos a hacer un repaso y eso se ve en pantalla. Ahora sí. Sí, bien. Sí. Como les contaba, a modo de repaso, estamos viendo la doctrina de Dios en la lección 1, comprendiendo que hay un Dios, quién es Dios y cómo es Dios. ¿Ya? Está entrecortado. ¿Seré yo la que estoy escuchando mal? Sí, se escucha entrecortado. ¿Se escucha entrecortado? Sí. Vamos a hacer algo, a ver. Recién empezó la sesión. Sí, para quedar con el mayor tiempo. Bueno. ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, Sí, se escucha mejor. sí, ¿Ahí se escucha bien, mejor? sí, Sí. mejor. Ya. Como les decía, que estábamos estudiando la doctrina de Dios y estamos viendo la teología. Algo básico y algo sencillo. Estudiando de que hay un Dios, cómo es Él, y vamos a ir por partes. Vamos a hacer un resumen de lo que fue la semana pasada, en la lección 1. Bien. Y veíamos que existe un Dios, que hay un solo Dios, según en Génesis. No hay otros dioses. Ya, y que este Dios, la Biblia lo da por sentado, no se dedica la Biblia a comprobar que existe un Dios, sino que Él lo da por sentado. ¿Ya? ¿Cómo nosotros podemos saber que existe Dios? Lo podemos conocer a través de lo que Él ha creado. Romanos 1:20 dice que lo invisible de Él lo vemos claramente visible, las cosas que han sido hechas. Por lo tanto, podemos comprobar la existencia de Dios a través de lo que vemos, su creación. Establecimos que Dios es creador, ya por lo tanto, una característica de Él es que es todopoderoso, que es omnisciente, que eh, que es omnipotente, omnisciente y que Él sabe todo. Hablamos también que instintivamente el hombre conoce que existe un Dios a través de la historia, a través de los tiempos. Podemos ver que eh, el hombre como ser espiritual busca un Dios al cual adorar. Por lo tanto, instintivamente, porque Dios ha puesto eso en los corazones de nosotros, según Romanos 2:15, Él le ha puesto su ley en nuestros corazones. Podemos buscar a Dios, podemos querer conocerle a Él, aún sin tener una Biblia, aún sin tener una cultura cristiana. La demostración más grande que podemos conocer, que podemos tener de la existencia de Dios, son las vidas transformadas. ¿Ya? Una vida transformada habla mucho de que Dios, que hay un Dios y que está trabajando y actuando en la vida de las personas. Por lo tanto, la mejor demostración de que existe un Dios son las vidas transformadas por el poder del Señor Jesucristo. Así que cada historia, cada testimonio que conocemos o que nosotros mismos nos presentamos y expresamos, da fe y da crédito de que existe un Dios, un ser supremo.
También alcanzamos a ver la vez pasada el segundo punto acerca de la unidad de Dios. Establecimos que hay un solo Dios y vimos en Deuteronomio 6:4, voy a ver si es que lo tengo por acá. Deuteronomio 6:4. Sí, como ya venía preparado. 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí empezamos a lo que va a continuar el estudio de hoy, acerca de la unidad de Dios. Hay un solo Dios. No solo creemos que hay un Dios, sino que también que hay un solo Dios, según la declaración doctrinal. Esta doctrina es la que llamamos la unidad de Dios, que Dios es uno. No solo creemos que Dios es uno, sino también que es el único Dios. Basamos nuestra creencia en varios textos, pero especialmente en Deuteronomio 6:4. Según este versículo, ¿quién es nuestro Dios? Lo vimos la vez pasada. Jehová. ¿Y Jehová. qué dice? Sí, Jehová. ¿Y qué dice ese texto en cuanto a nuestro Dios? En cuanto a Jehová, ¿qué dice? Pero ¿cuál es el punto? Deuteronomio 6:4. Ahí lo tengo en pantalla para que no se vayan perdiendo. ¿Ya? Israel, Jehová nuestro Dios. Jehová uno es. Uno es. Uno es. Entonces, Uno es. como característica de Dios, ¿qué es uno? Es un Dios. ¿Ya? ¿Hicieron esa tarea de subrayar la palabra Jehová uno es? ¿Sí? 6:4. 6:4. ¿En Deuteronomio 6:4? Sí. Sí, lo subrayaron. ¿Ya? Y escribieron ahí unidad de Dios, ¿cierto? Sí. Unidad de Dios. No. Ya, además de que tenemos un Dios, otra característica de él es que es único. Y también lo estuvimos viendo, Isaías 44 del 6 al 8. Ahí tenemos varias expresiones que demuestran que Dios es único, ¿cierto? Y pudimos ver distintas frases en el texto que expresan la unidad de Dios. ¿Cuáles expresan la unidad de Dios? Vamos a Isaías 44 del 6 al 8. Así dice Jehová. ¿Lo tienen ya en la Biblia? Sí. Ahora es importante que lo busquen en la Biblia porque vamos a ir rayando y subrayando, ¿vale? Le voy a dar una lectura y vamos a ver varias frases que indican que Dios es único. Ya cuando usted vaya viendo, aquí es Dios es único, memorícelo y recuérdalo. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Entonces, ¿qué frases expresan la unidad de Dios? Que Dios es único. No conozco ninguno. El 8. ¿El 8? ¿El 8? No hay Dios. Sí, no hay Dios sino yo. No hay No, otro no Dios como yo. No hay No conozco ninguno. ninguno.
Bien. ¿Hay otra frase El más que demuestre eso? Que Dios es único. El del 6, pues. ¿Qué Y dice? fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Dios. Muy bien. No hay El otro 6. Dios. El 6. Y fuera de mí no hay Dios. No. Bien, entonces, en Deuteronomio 6:4 tendrían que haber escrito unidad de Dios. Ahí donde escribieron en unidad de Dios en Deuteronomio 6:4, escribir esta cita y escribir ahí Isaías 44, 6 al 8. Ah, en el otro. Claro, en En Deuteronomio. Deuteronomio. Sí. En Deuteronomio, escriban ahí en Ponerle ladito, Isaías. como Isaías. referencia esta cita de Isaías 44, del 6 al 8. Al 8. Ahí debe decir unidad de Dios, ¿cierto? Sí. Avanzamos. Punto 3. El Nuevo Testamento. También el Nuevo Testamento habla de la unidad de Dios. Busque 1 Corintios 8, del 4 al 6. ¿Cómo era 1 Corintios 8, del 4 al 6, en el Nuevo Testamento. Y 1 Timoteo 2, 5. Primera Corintios. Repito, 1 Corintios 8, del 4 al 6. Y 1 Timoteo 2, versículo 5. Con esos dos textos vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Ya? Más que un Dios. Vamos a leer primero 1 Corintios. Acerca pues, de las viandas. 8 del 4 al 6. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Primera de Timoteo, capítulo 2, 5 y 6. Sí. ¿Lo tiene? Sí. Dos cortos. Ya. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Preguntas. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Uno solo. Uno solo. Bien. ¿Qué son los ídolos? Dijo, ¿cuántos dioses? ¿Cuántos dioses? ¿Qué se lo dijo? Uno. ¿Y los ídolos? ¿Qué son los ídolos? Son dioses con D minúscula. Claro, dioses con D minúscula. ¿Alguien más tiene más definición? Un ídolo es otro dios, ¿cierto? Los ídolos.
No, es Pero otra, es otro Dios. la que- la otra, la primera. Ah, ¿cuántos dioses hay? Uno solo. Entonces, hay uno solo. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles eran? ¿Esta es la primera pregunta? ¿Cuántos dioses hay? Yo creo que hay mucho porque habla de dioses con Dios minúscula, Sí, pero hay un Dios con Dios mayúscula nomás. exacto. No, esa la zona. Esos dioses muchas veces se transforman en ídolos, por lo tanto, cuando nosotros quitamos a Dios de en medio, también transformamos a estos ídolos en nuestros dioses. Ahora, según este texto de lo que veíamos ahí en 1 Corintios y 1 de Timoteo, ¿cuántos mediadores hay? Entonces hay muchos Un dioses. solo. Uno ¿Uno solo. solo? ¿Quién es? Ahí sí. Jesucristo. Jesucristo, muy bien. ¿Cuántos 4. Jesucristo. ¿Cuántos ¿Por dioses? qué no pueden los santos ser mediadores para nuestras oraciones? Porque son creados, no tienen. No escuché bien. ¿Qué? Repito, Eso, ¿por qué no pueden los santos ser mediadores para nuestras oraciones? Porque Jesucristo dice que es el único mediador que hay. sí. ¿No es verdad? Claro, la Biblia dice que solo Jesucristo es nuestro Se me mediador. olvidaba. No lo estamos escuchando. Existe solo un mediador. Sí, se lo tengo. No, Por lo pues, tanto, como Ese existe mediador. solo un mediador, no hay otros. ¿Ya? mira. No hay otros, solo Jesucristo. Tarea. Escriba estas citas en el margen de la Biblia donde escribió las otras que hablan de la unidad de Dios. O sea, escribir estas citas, 1 Corintios 8, versículo 4 al 6, y 1 Timoteo 2, versículo 5, en Deuteronomio capítulo 6, 6-4. versículo 4. En Deuteronomio capítulo 6, escriba estas dos citas que vimos ahora. Un Deuteronomio. Sí, Era entonces. Esto no, Sí. No, sí, pero según 1 Timoteo. 8. sí, 1 Corintios 8, del 4 al 6, y 1 Timoteo 2, 5. Y la que está de acá. Isaías 44, 6, Mira, Timoteo. Timoteo. 2, 5. 2. 5 y 6. Entonces ya tenemos una serie de versículos que hablan de la unidad de Dios. Ya Dios es uno. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, ya en su conocimiento tiene establecido de que hay un Dios y que ese Dios es uno y que es un Dios. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí? Ah, ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? ¿No? la segunda pregunta no la tengo. ¿Cuántos dioses hay? Varios. Después lo Un que ídolo. eso no la Un tengo. ídolo es otro Dios. ¿No? Otro Dios. El ídolo. ¿Los ídolos? Son otros dioses. Otros dioses. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Aló? Sí. Horrible. Ya. Entonces vamos al punto 3. Vamos a hablar también ahora acerca de la Trinidad de Dios. Hay un Dios, tenemos un único Dios, pero también vamos a ver que ese único Dios existe en tres personas, la Trinidad de Dios.
nuestra declaración doctrinal dice que hay un solo Dios que existe en 3 personas, Padre, Hijo y Padre, Espíritu Santo. Hijo y Espíritu Santo. Esta frase expresa la doctrina que llamamos la Trinidad de Dios. Aunque la Biblia no usa la palabra Trinidad, está implícito en las Escrituras el concepto de la Trinidad de Dios. Un texto clave para esta doctrina es Mateo 28, 19. Así que busquemos Mateo 28, 19. Por ahí algunos lo sabe de memoria. 18, 28. Mateo Mateos, 28, 28. versículo 19. Por tanto, hay que hacer discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Ya? Este versículo es clave para esta doctrina que vamos a estudiar ahora, la Trinidad. Pregunta, ¿en nombre de quién se deben bautizar a las personas que se convierten? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo y del Espíritu Santo. Bien. Tarea, marque con verde la parte de Mateo 28, 19. Destáquelo ahí con verde. Y escriba ahí al ladito, en el margen o abajito, Trinidad de Dios. ¿En qué nombre se bautiza? Trinidad de Dios. Listo. Bien. Entonces cuando se le acerque un unicitario o alguien que no cree en la deidad de alguno, usted cite y memorice esta parte de Mateo 28, 19. Y ahí usted va a tener, más lueguito, va a tener diferentes referencias también que apoyan la Trinidad de Dios. Bien. Recuerde que Trinidad no aparece en la Biblia y que es un concepto que está implícito, ¿ya? Y utilizamos varios versículos para apoyar esta doctrina, la Trinidad de Dios. Bien. En el Antiguo Testamento, el concepto de la Trinidad no solo se limita al Nuevo Testamento, sino que también se halla en el Antiguo. En Génesis 1:1, la palabra hebrea para Dios es Elohim. Este nombre es singular o plural. Pregunta. Elohim. Génesis 1. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios los Singular. Los cielos y la tierra. de él. Y la palabra Elohim, que es la palabra que se traduce como Dios en la Biblia, ahí en Génesis 1:1, es una palabra plural. Plural. No se refiere exclusivamente a uno solo, sino que se refiere Dios. Plural en singular. en plural. ¿Ya? Dios. Elohim Dios. es una palabra plural. Y cuando hablamos de plural, es varios. Singular es uno. Ahora, para buscar más acerca de la pluralidad de Dios, le tenemos que ver distintos pasajes que hablan acerca de un Dios en plural. Por ejemplo, Génesis 1:28. Yo se los voy a mostrar acá. Génesis 1:28. los bendijo Dios. Y dice, y los bendijo Dios y les dijo fructificad. Cuando está hablando ahí de Dios, esa palabra Dios también se refiere a Elohim.
Y Elohim, recordemos que es una palabra en plural. Le está diciendo y hablando a Adán y Eva: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. En Génesis 3:22 dice lo siguiente: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de Nosotros. nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. No estaba solo Dios, entonces estaba hablando, dice, el hombre es como uno de nosotros. Plural, Nosotros. plural. Ah, No dice el hombre es como yo. no, por verdad. No, pues. Normalmente, si yo me refiero a alguien, o me He le digo a aquí mi el hijo, hombre. uy, él se parece a mí, Uno de nosotros. ahí Uno dice, de No, la el hombre es rodilla. como uno No, de no. nosotros. Allá. Isaías 6:8 también habla de la pluralidad de Dios. Isaías 6:8. Dios. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Otra evidencia más que encontramos en las Escrituras de la pluralidad. Dice acá: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Hace referencia a Dios en distintas personas. Hace referencia a lo que nosotros estamos estudiando ahora, a la Trinidad. No, pues ahora, 6:8, ¿qué cosa? No, pues Isaías 6:8. 6:8. No, pues, Lo leo de nuevo. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Quién irá por nosotros? También por nosotros. Tarea. Por nosotros. En Mateo 28, donde lo subrayó, lo destacó en verde, Mateo 28:19, anote estas citas. ¿Ve que escribió ahí Trinidad de Dios? Sí. ¿Sí? Ahora escriba la palabra pluralidad. Pluralidad. Plural, pluralidad. Escriba esa palabra. Pluralidad. 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 Y también anote las citas que vimos acá. Génesis 1:28, Génesis 3:22 e Isaías 6:8. Génesis 1:28, Génesis 3:22 e Isaías 6:8. ¿6, 8? ¿Isaías Sí. cuánto? 6, 8. Isaías 6:8. Pluralidad. ¿Cómo es la palabra? Pluralidad. Pluralidad. Bien. Punto 3. La Trinidad y la pluralidad. Debemos darnos cuenta que los textos anteriores no comprueban la Trinidad de Dios, sino la pluralidad de Dios. Plural indica que hay dos o más cosas. Trinidad implica que hay tres, ni más
ni menos. Debemos entender que la palabra Trinidad viene de dos vocablos. Tri, que significa tres, y unidad, que significa, que indica una sola cosa. Entonces, la palabra Trinidad significa tres en uno o tres entre quienes hay unidad. Es por esto que la declaración doctrinal dice, hay un solo Dios que existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre el concepto de pluralidad y Trinidad? Pregunta. Trinidad, solo tres. Que son varios, son, o sea, que son tres. Indica que son dos o más cosas. Plural. Plural. Trinidad, solo tres. Y Trinidad, tres. Ni más ni menos. Son tres. Sí. Y el plural son todos, Son dos. No, pluralidad, son varios. son varios. Son dos más. Dos o más. Plural, dos o más. Trinidad, Tres. tres. Exacto. Trinidad, Dos, no, tres. Sí, por ejemplo, en No más. los versículos que estudiamos del Antiguo Testamento, no indica tres, sino que indica que es más de uno. ¿Cuál es? ¿Se entiende? no, la Trinidad son tres. Y en la pluralidad. Dos En Mateo más 28, específicamente nombra tres. En Primera de Juan, capítulo 5, también específicamente declara tres. Y tres son los que dan testimonio. Hay versículos que hablan exactamente de Trinidad, hay versículos que hablan de pluralidad. No dicen tres, sino que da a entender que son más de uno. Esa es la diferencia entre el concepto de pluralidad y Trinidad. Eso es para que lo entendamos. Existe un Dios en tres personas. Esa es nuestra declaración doctrinal. Eso es lo que nosotros creemos. ¿Ya? Pero hay versículos que hablan que existe, que da la claridad y nos da a entender que existe un Dios, pero que es más de uno. Tres en uno. Triunidad. Tres y unidad, que dice que es una sola cosa. Trinidad significa que tres en uno o tres en quienes hay unidad. Bien. Eso es para que podamos entender que hay versículos que indican que tenemos un Dios, pero que son más que uno, ¿ya? Y entendemos al completar la frase completa, los estudios completos de los versículos que son exactamente tres, y podemos ver que son la Trinidad. Bien. Vamos a anotar el punto 4 y con esto vamos a terminar porque nos quedan 5 minutos. Oh, Ya, se nos fue, pero volando 40 minutos. volando. Lo vamos a dejar hasta ahí. Les voy a pedir si es que pudieran anotar en una hojita, algo así, los siguientes textos que indican la Trinidad. ¿Ya? Anote. Hechos 2, 32 y 33. 2, 32, 33. Primera de Corintios 12, del 4 al 6. ¿Cuánto? Segunda de Corintios 13, versículo 14. Efesios 4, del 4 al 6. Y Primera de Pedro 1, versículo 2. Repito. Hechos 2, 32 al 33. Primera de Corintios 12, del 4 al 6. Segunda de Corintios 13, versículo 14. Efesios 4, del 4 al 6. Y
Primera de Pedro 1, 2. Uno, dos. Están ahí en la pantalla. Sí. ¿Ya? Y cuando nos veamos la próxima vez, Efesios 4. vamos a tocar esto. Repito, Hechos 2, 32 al 33, 1 Corintios 12, 12, del 4 al 6, Ya. 2 Corintios 13, versículo 14, Efesios capítulo 4, del 4 al 6, y 1 de Pedro 1, versículo 2. Ya cuando nos toque nuevamente, vamos a continuar con esto de la Trinidad. Amén. Amén. Dios le bendiga. Pastor Cristian, le escuchamos. Mm. Bien, Claudio, agradecido señor presidente. Y bien, nos vamos a encontrar nuevamente el próximo jueves a las 20:30 horas. La idea es estar ya todos a la hora para que podamos tener igual más tiempo. Así que agradecido señor por este momento y por estar aprendiendo más acerca de la buena doctrina, ¿cierto?, que enseñamos acá en la iglesia. Así que Dios les bendiga grandemente, hermanos queridos, y vamos a terminar a través de una oración, y no olvidarse de estar orando por las peticiones, la voy a llamar ahí al... Así que, hermanos queridos y amados, estar ahí en contacto unos con otros, llamándose también, importante. Ahora la comuna de Espejo entra en cuarentena, así que vamos a estar ahí alineados con Puente Alto. Lo único que se están salvando es Maipú. Amazonia, la única que puede salir por su comuna. Parece que todos estamos ahí en cuarentena. Bien, vamos a terminar una oración. Amén, hermanos. Hermana Mari, nos vamos a Puente Alto. Mari, Ya, listo. Usted nos dirige la última oración, ¿eh? Si Ya, se amén. termina la grabación, sabemos que terminamos en oración, ¿amén? ya. Padre Celestial que está de los cielos, te damos infinitas gracias por tu amor y por tu misericordia, porque tú nos guardas y nos cuidas, Señor, día a día. Gracias te damos, Señor, por este momento en donde podemos aprender un poco más de tu palabra, Señor. Te pedimos que usted nos dé la sabiduría para poder entenderla, para poder atesorarla en nuestro corazón. Y ahora nos vamos a despedir, Señor, y esperando de que tu presencia nos acompañe todos los días, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se fue el pastor? Se fue el pastor. Fue arrebatado. Cuando el gato se va... Amén. Ah, no, está escuchando. Ahí está.